Buenos días o tardes, profesor. Esperando que se encuentre muy bien. A continuación, le expondremos sobre el tema de proteínas y nosotros somos el equipo número 1. Contenido. Primeramente tendremos la definición o qué son las proteínas, explicado por mi compañera Padua Cantú Rebeca. Tendremos la clasificación, explicado por mis compañeras Ledesma Vila, Cintia Elizabeth y Tobar Gámez Belén. Tendremos las funciones, explicado por mi compañera Bojorques Leslie Dariana y mi compañero Carrera Ríos Manuel. Tendremos la estructura de las proteínas, explicado por mi compañera Vizcaíno Aro Denise, Peña León Gabriela y Padua Cantú Rebeca. Y finalmente tendremos la desnaturalización de las proteínas, explicado por mi Alemán Sarabia Ana. Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Desempeñan un papel fundamental en los seres vivos y son las biomoléculas más versátiles y más diversas. Realizan una gran cantidad de funciones diferentes, en las que más se van a destacar la enzimática, hormonal, transportadora, hemoglobina, de anticuerpos y estructural, que de colágeno también se puede llamar. Las proteínas de todo ser vivo están determinadas genéticamente. Esto quiere decir que cuando una persona nace ya están determinadas las proteínas que éste va a tener. Hola, mi nombre es Denise y les voy a hablar acerca de la estructura básica de las proteínas. Antes de empezar, recordemos la forma general de un aminoácido como se muestra en la figura 1. Estos están conformados por un grupo carboxilo, un grupo amino y una cadena lateral denominada R. Esta se le llama así porque va a variar de aminoácido a aminoácido. Y todas estas están unidas a un carbono central o un carbono alfa. Entonces las proteínas es la unión de varias de estas estructuras. Las proteínas tienen una estructura química central que se trata de un esqueleto polipéptido. No es más que polímeros de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. En la figura 2 se muestra la unión de varios aminoácidos formando una estructura lineal. Esto es importante en las proteínas, ya que cada proteína va a tener una secuencia de aminoácidos única. Si cambia la secuencia, cambia la proteína. En la figura 2 está el ejemplo de un enlace peptídico, que es la unión de dos aminoácidos mediante la pérdida de agua. Esta es la interacción de un grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de un aminoácido vecino. Las estructuras lineales van a tener diferentes conformaciones en el espacio, por tanto va a haber estructuras distintas. Las proteínas tienen 4 niveles estructurales, las cuales se tratan de la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, como se puede ver en la figura 4. A continuación, mi compañera les va a hablar un poco acerca de la estructura primaria y secundaria de las proteínas. La estructura primaria se entiende como cuando los aminoácidos se unen entre ellos por medio de un enlace peptídico, que este enlace se une a los aminoácidos. O sea que los aminoácidos que conforman la proteína van formando una cadena que está unida por puros enlaces peptídicos. Un ejemplo de esto sería ya la cadena de aminoácidos de esta imagen del péptido, que tiene que terminar tiene que tener con una terminal amino y terminal carboxilo. En la estructura secundaria, ya que una vez se tiene una cadena de aminoácidos, se puede llegar a doblar o torcer. Se doblan en dos formas, la hélice alfa y también la lámina plegada beta. En la hélice alfa, en esta los aminoácidos forman como un espiral porque se forman puentes de hidrógeno entre los átomos de la cadena principal. En la segunda estructura secundaria, que es la lámina beta, los aminoácidos forman como unas escaleras. O sea, pueden tener forma de otra hebra de aminoácidos,
cuando dan un giro y también se mantienen unidas por puentes de hidrógeno. El ejemplo ya está aquí, que es el dibujo, porque está representado porque se ha agregado la hélice alfa y beta, pero porque ya está en forma. O sea, ya tenemos en forma cómo se tienen que ver estas hélices. Gracias. La estructura terciaria es una forma tridimensional de todos los átomos que componen la proteína. Todas las estructuras secundarias van a interactuar entre sí mediante sus cadenas laterales. Estas se van a ir acercando, formando una estructura globular o tridimensional, como lo podemos ver en la figura de arriba. Se mira como la estructura terciaria va adoptando esta forma redonda. En cada proteína la forma va a ser única y es la que les va a conferir o le va a permitir llevar a cabo sus funciones. Dependiendo de la forma, es la clasificación que se le da. Hay dos tipos de estructuras terciarias. Esta es la estructura fibrosa y la estructura globular. La estructura fibrosa son estructuras o son formas más alargadas, y estas son poco solubles y van a tener funciones estructurales. Un ejemplo de ellas es el colágeno y la queratina. Y las terciarias globulares son más compactas, tienen una forma más redonda y son solubles y tienen funciones diversas. Un ejemplo de ella es la mioglobina. Algo importante de saber para entender las estructuras terciarias es que estas son estables gracias a la acción de las interacciones y los enlaces químicos que hay en sus cadenas laterales, como ya lo dijimos antes. Estas son distintas y por ejemplo, en algunos aminoácidos, en sus cadenas laterales, tienen átomos que les permiten formar puentes de hidrógeno, como lo podemos ver en la imagen. Hay otros que poseen cargas distintas y entonces esto les permite atraerse por interacciones iónicas. O incluso hay aminoácidos especiales como la cisteína, que tiene un átomo de azufre en el grupo R, y esto cuando las dos cisteínas se acercan forman un enlace fuerte llamado disulfuro. Estas interacciones no son las únicas, como podemos ver en la diapositiva, hay más por enlaces covalentes y no covalentes, pero estas son las más importantes. Estas interacciones y estos enlaces dependen de factores físico-químicos por las cuales esté pasando la proteína. Okay. Ahora hablaremos de la estructura cuartaria de las proteínas. La cadena de hemoglobina está formada por 4 cadenas peptídicas, de aquí la estructura cuartaria, o también se pueden llamar subunidades. Estas son las globinas alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y estas unidas entre sí forman un enlace no covalente. La estructura cuartaria tiene 3 características principales. Cada una de las globinas, al igual que la mioglobina, presenta un elevado contenido hélice alfa. 2. Cada molécula de globina contiene una molécula de hemo, representado en rojo para recordar que es el responsable del color de la hemoglobina y de la sangre. Y para concluir, los grupos de hemo consisten en una molécula de protoporfirina 9 compleja con un enlace tipo iónico.